1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hasta aquí, hermanos. La semana pasada, no, la anterior, hace 2 semanas, estuvimos hablando acerca de los dones espirituales, sobre todo en aquellas consideraciones que tocan más de lleno o cuya acción recae sobre todo en los hijos de Dios. Los dones espirituales con respecto a nosotros. Y vimos que solo aquellos que han nacido de nuevo son quienes tienen, hermanos, el privilegio de ser enriquecidos espiritualmente con uno o más dones. Es necesario haber nacido de nuevo para tener algún don espiritual. Dijimos también que ese precioso regalo viene a los hijos de Dios por gracia y misericordia del Señor, e independientemente de nuestras capacidades físicas, de nuestras capacidades intelectuales, hermanos, de nuestra posición social, independientemente de eso. Hablamos de que los hijos de Dios, cada uno de ellos al menos ha recibido como mínimo ¿cuántos dones? Uno. Y a partir de ahí, hermanos, tantos como el Espíritu Santo haya querido dar. Pero todos nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, por lo menos, al menos, tenemos un don espiritual. Pero no hay nadie, hermanos, no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que tenga todos los dones espirituales. Es solamente, hermanos, lo tuvo Cristo, lo tiene Cristo, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero como hombre, el único que tuvo eso fue Cristo. Nadie más. No hay hombre ni mujer que posea todos los dones espirituales. También dijimos, hermanos, que una cosa es un talento natural y otra cosa es un don espiritual. No confundamos talento natural con don espiritual. Tú puedes tener un gran talento sobre muchas cosas, pero no quiere decir que hayas nacido de nuevo. Tú puedes tener talento para tocar cualquier instrumento, pero eso no es un don espiritual. El don espiritual es servir, en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que hacemos es que los talentos que también provienen del Señor, porque todos los talentos que tenemos provienen del Señor, ¿de acuerdo? Los hermanos supeditamos al don espiritual. Pero un talento natural no es un don espiritual. Los ateos tienen talentos naturales también. Solamente los hijos de Dios tienen dones espirituales. Y por último hablamos de la responsabilidad que todos tenemos como hijos de Dios de descubrir cuál es el don que nos ha sido dado. Hablamos de esto y algo más hace 2 semanas. Así que ahora vamos a continuar, si el Señor lo permite. No sé si terminaremos
en esta tarde acerca de los dones espirituales, pero sí vamos a continuar hablando acerca del texto y hablando de los dones espirituales en nuestra vida con respecto a Dios y con respecto a la Iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Y gracias, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Tú has venido a nuestras vidas, Señor, y has cambiado nuestro lamento en baile. Nos llevaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y ahora estamos aquí. Tu pueblo se congrega para escuchar tu bendita palabra, no la de hombre alguno. Es tu palabra, Señor. Pese a nosotros, te ruego, Padre, pese a mí, que nos bendigas con tu palabra, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mí. Te lo ruego, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en la Trinidad hay una palabra que se usa, sobre todo en teología, que es la economía de la Trinidad. Cuando hablamos de la economía de la Trinidad, nos estamos refiriendo a que cada persona de la Trinidad desempeña una función en lo que es el plan de redención. Y es hermoso. Cuando nos paramos a meditar en la economía de la Trinidad, es algo increíble, es algo maravilloso, es algo fabuloso, hermano, de verdad, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos, son iguales. Un solo Dios, tres personas. Dios Padre no es más que Dios Hijo. Dios Hijo no es más que Dios Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿De acuerdo? Bien. Luego, si empezamos a razonar estas cosas y entenderlas, nos explota la cabeza. ¿De acuerdo? Porque nos sobrepasa. La Trinidad nos sobrepasa por todas partes. Pero, mira, el Padre envía al Hijo. El que se encarna es el Hijo. Quien muere en la cruz es el Hijo. Quien resucita es el Hijo por el poder del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Entonces, cada persona de la Trinidad tiene una función. Cada persona de la Trinidad desempeña un papel diferente en lo que es el plan de salvación. Y siendo iguales, el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Siendo iguales, el Hijo obedece en todo al Padre. Y siendo iguales, el Espíritu Santo obedece en todo al Hijo. Yo os enviaré al Consolador, el cual os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Quién dijo eso? Jesús. Pero a la misma vez Jesús dijo, todo lo que yo hablo no es mío, sino yo hablo lo que mi Padre me ha dado para que lo diga. Y no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Os dais cuenta? Bien, en la economía de la Trinidad, hermano, quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Es Él. Los da Cristo, los reparte el Espíritu Santo. Dice el texto, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de señales por el mismo Espíritu. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que con respecto a Dios, es el Espíritu Santo quien reparte dones. Y Él, que es Dios, no olvidemos esto, reparte estos dones de manera soberana. El versículo 11 de este capítulo que hemos leído dice, pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que antes se han mencionado. ¿Os dais cuenta? Todos estos dones, todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como se le pide. ¿No? Como nosotros queremos. Como yo me apetezca. Tú tienes la versión buena, ¿verdad? Muy buena. En particular, como Dios quiere. Él quiere. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque si no te gusta tu don, te vas a tener que pelear con el Espíritu Santo y tienes todas las de perder.
todas las de perder. Porque quien reparte, mira hermanos, mira qué interesante esto. Quien dice quién es una persona en medio de la iglesia para desarrollar algún ministerio no es ninguna denominación ni hombre alguno. Ese es el Espíritu Santo. Que reparte como Él quiere. No se le impone al Espíritu Santo a quien tiene Él que dar los diferentes dones. No se le impone al Espíritu Santo quién tiene que levantar para desarrollar este u otro ministerio. Lo que leemos en la palabra de Dios es que quien reparte dones, quien reparte ministerios, es el Espíritu Santo. Y eso no lo decide ni ninguna denominación, hermanos, ni ninguna postura teológica, hermanos, ni hombre alguno. Eso lo decide el único que es soberano, y ese solamente es Dios. Y nada más que Dios. Y reparte como Él quiere. Eso es lo que nos dice la Escritura. Que el Espíritu Santo, hermanos, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tal vez, hermanos, haya en nuestros corazones un sincero deseo de servir en la iglesia por medio de este u otro don. Eso no es malo. Tal vez en tu corazón haya habido siempre el deseo de querer ser maestro de la palabra. Hermano, y esto lo digo en serio, pero el Señor me lo ha dado. A mí siempre me ha encantado poder cantar bien. Es verdad. Siempre. Me encanta la música. Y me encantan los instrumentos musicales. Y me hubiera gustado servir al Señor de alabanza, es cierto. Pero no en tono ni por casualidad. El Señor no me lo ha dado. Yo tengo dos opciones, o frustrarme o descubrir mi don. Porque está claro que servir en alabanza no lo es. Por lo menos cantando. A lo mejor sí lo es limpiando el instrumento. No, claro. Sirviendo en otra área de la alabanza. O al menos ese que canta. Pero está claro que a mí el Señor para eso no me da. Y me encantaría. Yo canto. Claro que canto. Otra cosa va a ser los destrozos que voy dejando por el camino. Pero cantar, canto. Otra cosa son los tímpanos que he reventado a lo largo de mi vida. Pero bueno, eso ya, hermanos, que el otorrino se busque la vida. No es malo desear algunos dones. No es malo que en nuestros corazones haya inquietudes por servir en la iglesia en este u otro ministerio. No es malo tampoco, hermanos, pedir al Señor que Él nos conceda un don en particular. Pero lo cierto es que, como repito, hermanos, si bien eso no está mal, no nos corresponde a nosotros decidir qué don es el que vamos a tener. No nos corresponde. Uno de los atributos de Dios es su soberanía. Es su soberanía. Él gobierna sobre el cielo y sobre la tierra en todo tiempo, en todas circunstancias. Él es el soberano de la creación. Y por supuesto, eso es así con respecto a los dones espirituales. Él reparte, y te lo voy a traducir en la versión andaluza, como le da la real gana. Porque para eso es Dios. Como Él quiere. Siendo así, hermano, entonces debemos dar gracias a Dios por el don que se nos haya dado, sin importar cuál sea, aunque no haya sido el que yo soñaba, o por el cual había estado orando. Por lo tanto, no hay que dudar de que el Espíritu Santo se haya equivocado, lo cual, por otro lado, es una auténtica incongruencia. Porque tú crees que el omnisciente se va a equivocar. A veces en este sentido somos como Pedro, hermano. Pedro me va a negar. No, yo no, Señor.
Pedro, mira quién te lo está diciendo. Te lo está diciendo Dios. ¿Tú crees que Dios se ha equivocado? ¿Tú crees que el Espíritu Santo se ha equivocado al darte el don que tú tienes? Aunque tal vez no era el don que tú esperabas, o anhelabas, o soñabas, o por el cual a lo mejor has orado. A veces el Señor en su gracia sí nos concede el don que nosotros tal vez hemos soñado, anhelado u orado. Pero no nos compete a nosotros eso, no está en nuestra mano. Pero ¿tú crees que entonces el Espíritu Santo se ha equivocado? Porque eso sería una auténtica barbaridad pensar eso. Sería una incongruencia. Y si Él no se ha equivocado, y no se ha equivocado, entonces nosotros no podemos decir que vamos a ser incapaces de hacer aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Porque si el Señor te ha dado ese don que tú debes de conocer, o dones, ¿tú crees que Dios no te va a capacitar para que tú desarrolles ese don de manera adecuada? Si Él te lo ha dado, no podemos decir que somos incapaces de llevar esto a cabo. Lo que tenemos que depender de Él. Y no intentar hacerlo por nuestras propias fuerzas. O empecinarnos en hacer lo que Dios no nos ha llamado que hagamos. Que eso es muy importante y que veremos luego. Pero el Espíritu Santo no se ha equivocado, hermanos. Y Él no se ha equivocado en darte a ti y a mí ese don o dones de manera específica. Si Él nos lo ha dado, Él nos va a capacitar para servir por medio de ese don. Y por supuesto, no tengo que pensar que el don que tengo es peor o inferior al de mis hermanos. Porque si Él reparte como Él quiere, tampoco eso tendría lógica. Ahora bien, hace 2 semanas un hermano me preguntó, Pastor, pero Pablo dice que anhelemos los dones mejores. Bueno, vamos a llegar ahí, a ver qué significa eso. Porque si Pablo está diciendo, más vosotros anhelar los dones mejores, ¿es que hay dones mejores y dones peores? Porque entonces estaríamos diciendo, y ahora me estoy adelantando de ese punto, pero luego lo recordaremos, entonces estaríamos diciendo que el Espíritu Santo, que reparte como Él quiere, a ti te da un don peor que... Dios le ha dado un don peor a Ruth que el que se lo ha dado a Henry. Y peor el de Henry que el que se lo ha dado a Rosa. Si hay dones mejores y dones peores. ¿A qué se refiere Pablo? No sé si lo veremos hoy, pero lo vamos a ver. Y si no, lo mando de trabajo para el estudio del martes. Y tenéis todo el trabajo. Perdón, del jueves, que el martes se vuelve. Del jueves. Madre mía. Voy a poner un cartel ahí, hermano. Martes se vuelve. Miércoles cuarto. Jueves se vuelve a la cuarta. Así que Él reparte como quiere. No te enfurruñes. No te entristezcas. No pienses que el don que el Espíritu Santo te ha dado o dones, hermano, ni son lo adecuado, ni son lo que tú puedes llevar a cabo, ni son mejores o peores. Porque Él reparte como Él quiere. Y Él no se equivoca. Nosotros sí. Nosotros nos podemos empecinar en querer servir en algo en la iglesia y estar equivocados. Pero el Espíritu Santo no se equivoca en repartir dones. Eso tenlo por cierto. Ahora bien, hermanos, ¿qué fin tiene la manifestación de los dones? ¿Cuál es el fin último del hecho de que el Espíritu Santo nos haya dado dones? Haya dado dones en medio de su pueblo. Vámonos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo que sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios. Es decir, cada uno que desarrolle su don según la gracia de Dios y según la manifestación del poder de Dios en su vida. Pero esto tiene como propósito solamente uno: la gloria de Dios. No la nuestra. No estamos aquí, hermanos, para ser vistos. No estoy aquí para ser visto, ni aplaudido, ni que me den una palmadita en la espalda. Estamos aquí para vivir para la gloria de su bendito y santo nombre. No hay mayor propósito que este. No existe. Y los dones espirituales, cuando los ponemos al servicio de la iglesia, cuando los desarrollamos, cuando los ponemos en obra, son para la gloria de Dios. Con lo cual hay que meterle corazón y excelencia. Porque es para Él. Porque es para su gloria. Ese es, hermano, el fin último de la manifestación de los dones espirituales. Dar gloria a Dios. Así que yo te pregunto, hermano, y me pregunto a mí también, ¿estoy perfeccionando el don que Dios me ha dado? ¿O me conformo con lo que hago? ¿O lo estoy perfeccionando? Porque es para la gloria de Dios. Con respecto a la iglesia, hermanos, con respecto a la iglesia, los dones son para servirnos unos a otros. El versículo justo anterior de 1 de Pedro, capítulo 4, dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabéis lo que somos, hermanos, con respecto a los dones? Mayordomos. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios, en su infinita gracia, ha dado multiformes dones. La gracia es algo que no merecemos, es un bien inmerecido. Nosotros no merecíamos los dones espirituales. No. Pero el Señor nos lo ha dado. Nos lo ha regalado. ¿De acuerdo? La raíz de don en griego es charisma. Y la raíz de carisma es charis o charis. Y eso es gracia. Bondad inmerecida. Por lo tanto, se nos ha dado algo que no merecemos. Y se nos ha dado algo que no merecemos, hermano, para ponerlo al servicio de mi hermano. El hecho de tener un don es una evidencia notoria de que Dios nos ha llamado sobre todo a servir. A servir, hermanos. A eso nos ha llamado el Señor. No a ser espectadores, sino a servir. A través y por medio de los dones espirituales nos servimos para el mutuo crecimiento. Nos ponemos al servicio de nuestros hermanos para que sean bendecidos por Dios a través del don que el Espíritu Santo nos ha dado. Así que el don no es para presumir, hermano. El don no es para que te pegue un solo de guitarra en la alabanza y todo el mundo te aplauda. Que a veces confundimos alabar con concierto. Y eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque la alabanza no es para que te pegue un solo de batería para que todos flipen. O enseñar no es para que todo el mundo luego te diga cuánto sabes. No.
El don, hermanos, no es para presumir, ni para sentirnos más importantes. Porque da la sensación de que si estamos en este u otro lugar sirviendo, o si estamos sirviendo, como que nos sentimos importantes. Y tenemos que aprender también, hermanos, a veces a estar quietos, pero orando, que seguimos sirviendo. A veces pensamos de que si no estoy haciendo algo en la iglesia, no me están considerando, no estoy siendo importante, estoy perdiendo el tiempo, no me valoran. En la iglesia no se tiene actividades, en la iglesia se sirve. Si quieres tener actividades, te apunta, hermano, y me apunto a una asociación de vecinos. Pero aquí servimos. Y a veces es solo orar. Pero estamos sirviendo. Estamos sirviendo. Así que, hermano, los dones no es para sentirnos nosotros bien. Que nos sentimos bien, pero no es para eso. No es para sentirnos importantes. Ni para que nos den palmaditas en la espalda. Ni para colgarnos medallitas. Ni para que nuestro orgullo crezca, porque orgullo tenemos todos. Todos. Por eso, hermano, hay que ser antes que hacer. Hay que ser siervo antes que servir. Porque si no, mi orgullo hace ¡pum! Y toca el cielo. Porque orgullo tenemos todos, hermanos, sin excepción. Y por supuesto, hermanos, no es para mirar a mi hermano por encima del hombro. Porque Pablo nos dice, ¿qué tiene que no se te haya dado? Porque Dios no llamó a la flor y nata del mundo, sino a quién. ¿A lo vil y despreciable? Para avergonzar a los sabios. Así que no ha repartido el Señor dones por medio del Espíritu Santo para mirar al hermano por encima del hombro. No somos más porque prediquemos, o estemos en un grupo de alabanza, o al frente de los jóvenes, o en la escuela dominical, que la persona que abre y cierra la congregación, que la persona que se dedica a cambiar los ventiladores, o que los hermanos que están en la limpieza. No somos más. No, hermano, mirad, el don no es para que nosotros nos sintamos superiores a los demás. Es para servir. Y es para servirnos los unos a los otros. Y debemos de hacerlo bien. Hermano, no de cualquier manera. Porque el texto nos dice que cada uno, según el don que ha recibido, administrarlo como quiere, como buen administrador. No, cuando nosotros nos preparamos para servir a nuestro hermano, estamos pensando en darlo todo, porque es para mi hermano, primeramente para el Señor y también para mi hermano, o vale de cualquier manera. Si el Señor me ha llamado a enseñar, yo tengo que crecer en enseñanza. Si me ha llamado a servir en alabanza, hermano, yo no puedo pegarme 20 años solamente sabiendo do, re, mi, fa. Yo tengo que perfeccionar el servicio para el Señor y para mi hermano. ¿Me entendéis? Hasta donde dé. Si es do, re, mi, fa, hasta ahí. Pero yo tengo que ir creciendo. Yo no puedo solamente, si estoy la batería, hacer pom, 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 pom. No, yo tengo que aprender para que me aplaudan. No, porque mi hermano se merece que yo mejore.
porque es para la gloria de Dios. Si no, hermano, entonces dejo el lugar a otro. Ahora, si hasta donde llego es pom, 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 hasta ahí. Pero como buenos administradores, cuando yo jugaba el baloncesto, y esto para vosotros es un acto de fe, pero jugaba, ¿de acuerdo? Cuando yo tenía un físico que machacaba las canastas y daba saltos como la gacela por los montes, ¿de acuerdo? Esto también es acto de fe para vosotros, pero ocurrió, ¿de acuerdo? Y jugaba en competición de baloncesto. Cuando yo empecé a jugar, jugaba de una manera. Cuando dejé el baloncesto, jugaba muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. No estoy diciendo que fuera el mejor, estoy diciendo que yo aprendí a jugar mucho mejor. ¿Sabéis por qué? Porque me apasiona. Claro. Y cuando algo te apasiona, tú quieres mejorar. ¿Puedo decir esto? Lo de la lenteja. La primera vez que Ruiz hizo lenteja, la primera vez que yo hice arroz con leche, tenía una pinta, pero un cuadro, y tenía un sabor horrible. La presencia era impresionante, el sabor era agonizante. Cuando Ruiz hizo lenteja, la primera vez, yo me puse una gafa de buzo para buscar las lentejas. Porque había 4 litros de caldo y 3 lentejas. Nos repartimos uno cada uno y la última la echamos a piedra, papel o tijera. 4 litros de caldo, 3 lentejas. La última vez que hizo lentejas, nos peleábamos para ver quién se las comía. No es porque esté delante. Impresionante. ¿Sabéis lo que ha hecho? Mejorar. Seguramente lo ha hecho por amor a nosotros. Por amor a mí. Y he mejorado. Cuando nosotros servimos a nuestro hermano con un don, tenemos que mejorar. Primeramente por amor a Dios. Y luego por amor a mi hermano. Porque Dios se merece la excelencia. Y mi hermano se merece la excelencia. Cada uno como buenos administradores. Cada vez mejor, hermanos. Cada vez mejor. Y para eso tenemos que prepararnos. Y para eso tenemos que gastar tiempo. Y para eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque sin Él, da igual, hermanos, todo el empeño que le pongamos. Sin Él no podemos hacer nada. Pero tenemos que perfeccionar el don. Henry, tú no sueldas igual que cuando comenzaste, ¿cierto? ¿Tú notas que has mejorado o no? Hermanos, no podemos ser los mismos que hace 20 años en el Señor. No podemos ser los mismos. Tenemos que ir mejorando en el servicio. Tenemos que ir mejorando en el desarrollo del don hasta donde lleguemos. Cada uno de nosotros tiene un tope. Hasta donde lleguemos. Pero tenemos que esforzarnos por mejorar. Porque el Espíritu Santo nos dice que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y un don es un regalo inmerecido de Dios. Él nos lo ha dado para que lo administremos bien. Y para que nos sirvamos. Así que somos mayordomos del don que se nos ha dado por gracia, para que lo usemos de tal manera que la vida espiritual de mi hermano vaya a más. Para que la vida espiritual de mi hermano mejore, crezca. Y esto, hermano, nos lleva al siguiente punto, que los dones es para la edificación de la iglesia. Y aquí yo me vuelvo loco.
porque me parece increíble que Dios quiera usarnos para esto. Sabiendo cómo somos, sabiendo cómo metemos la pata, sabiendo las veces que no nos esforzamos y tendríamos que hacerlo y tenemos que hacerlo, Efesios 4, 11 y 12 dice lo siguiente. Que alguien pueda leerlo en voz alta, hermano. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Quién constituye? ¿Quién? Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Ves? Es el Señor quien constituye, es el Espíritu Santo quien lo hace. ¿Te das cuenta? Es quien perfecciona. A fin de, mira, el Señor levanta a estas personas, le da al Espíritu Santo estos dones, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos edificados. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios, pese a como somos, nos usa para nuestra propia santificación. Y eso es increíble. Y ves también la responsabilidad que tenemos. ¿Te das cuenta? Porque el texto dice, a fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. La reunión, no uno. La reunión, nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Somos edificados por medio de lo que Él ha dado a cada uno de nosotros. Él mismo constituyó esto a fin de perfeccionar a los santos. El Señor nos da para perfeccionarnos, para capacitarnos, para que llevemos a cabo su obra, el ministerio que nos ha dado, para que tú y yo seamos santificados. Cuando tú me sirves, fíjate, mira qué pasada, qué locura. Yo dije, ¡wow! Estoy siendo copartícipe con el Espíritu Santo para la santificación de mi hermano. Eso está ocurriendo. Cuando tú y yo ponemos como buenos administradores los dones al servicio de la iglesia, al servicio de nuestro hermano. Nuestros dones son primeramente para el pueblo de Dios, hermano. También para ahí fuera, pero primeramente para el pueblo de Dios. A fin, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando, hermanos, alguien nos enseña, cuando escuchamos la predicación de alguien, cuando alguien nos instruye, cuando alguien nos aconseja, cuando alguien nos exhorta, cuando nuestros hermanos nos guían, hermanos, en la alabanza, el Señor está usando cada uno de los dones que Él ha dado para que nosotros crezcamos, hermanos, y maduremos espiritualmente para nuestra santificación. Y es una pasada que Dios quiere usarnos para edificar su pueblo. ¿Quién quiere ser presidente de un gobierno cuando Dios me está usando para edificar a su pueblo? ¿Quién? A todos, hermano, a todos. A todos, cada uno de nosotros. No solo los pastores. A todos, todos. Cuando ponemos en práctica el don que Él nos ha dado, estamos siendo copartícipes con el Espíritu Santo para la santificación de los hijos de Dios. Esto es tremendo. Es una auténtica locura. Es una pasada. Pero Dios ha querido hacerlo así. Y es maravilloso. A través de los dones, hermanos, el carácter de Cristo se va formando
Porque inmediatamente después, en el versículo 13 de Efesios capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la manifestación, hermanos, de los dones espirituales en cada uno de nosotros tiene que haber también para que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. ¡Wow! Hasta que todos llegamos ahí, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a esta unidad, hasta que todos lleguemos a este conocimiento, hasta que lleguemos a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Sabes cuándo vamos a dejar de servirnos? Mientras estemos a este lado de la eternidad. Nunca. Nunca. A lo mejor no vamos a estar ya aquí, predicando. A lo mejor estarán otros, pero estaremos orando. Estaremos, hermanos, abrazando. Abriremos nuestros hogares a la hospitalidad, que también es un don, el de la hospitalidad. Estaremos tal vez aconsejando. Estaremos tal vez, hermanos, guiando, cuidando. Pero llevaremos a cabo, hermanos, el propósito por el cual el Señor nos ha dado esos dones que cada uno de nosotros tenemos. Y no vamos a dejar, hermanos, de crecer. La santificación es para toda la vida, hasta que estemos con el Señor. Nuestra santificación termina cuando estemos con Él. Mientras tanto, seguimos. Si no sirve, hermano, te vas a quedar paralítico. Espiritualmente. No vas, hermano, a... Solo crecemos espiritualmente, hermanos, cuando nos servimos lo uno al otro. ¿Cómo usamos los dones espirituales, hermanos? ¿Cuál es el motor que nos impulsa? ¿Cuál es la leña que prende el fuego? ¿Qué es, hermano, lo que nos lleva a esta excelencia? Lo que nos lleva a meterle pasión, lo que nos lleva a mejorar, lo que nos lleva a preocuparnos. Bueno, vámonos a lo que Pablo nos dice. Yo muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente, hermanos? 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como que, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, ¿no? ¿Pero qué está diciendo Pablo aquí? Mira, tú puedes tener todos los dones que tú quieras. Bueno, que tú quieras no, que te haya dado el Señor. Tú puedes hablar lenguas angelicales. Tú puedes decir, mira, por amor al Señor, pégame un tiro. Tú puedes tener la fe de decirle a un monte, mira, cámbiate. Pero si no tiene amor, eso no sirve para absolutamente nada. No queremos canciones bonitas. ¿Entenderme? No queremos grandes predicaciones. No queremos grandes enseñanzas teológicas. No queremos conocer todos los misterios de la profundidad de la palabra de Dios. Lo que queremos es que puedan decir, mirad cómo se ama. Porque en esto conocerán que soy mi discípulo.
en esto. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. El motor, hermanos, el motor de llevar a cabo y hacerlo bien y de todo lo que hemos dicho con respecto a los dones espirituales es el amor de Cristo en nuestra vida, reflejándose y obrando y poniéndolo en práctica los unos a los otros. Porque muy bien, doctorado en teología. Y muy bien, virtuoso del violín. Y muy bien, maestro por excelencia. Y muy bien, llamado al martirio. Pero como no tenga amor, los títulos te los comen. Mucho ruido y poca nueces. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que le dijo a los corintios, que estaban flipando con las lenguas y estaban alucinando con las lenguas y estaban diciendo: ¡guau! Somos los espirituales de los espirituales. Somos el 4.0 de los dones espirituales. Nos salimos de la camisa. Dice Pablo: si no tenemos mucho ruido y pocas nueces. En esto conocemos que amamos a Dios. ¿En qué? ¿Vosotros me amáis? ¿Sí? Si guardáis mi mandamiento. El que dice que me ama y no ama a su hermano, ¿qué ocurre? Porque si no amas a tu hermano, ¿que lo ves? ¿Cómo me amas a mí? Que no me veis, estoy parafraseando. Y si dices que me amas y no guardas el mandamiento, ¿qué somos? Mentirosos. ¿Y el mandamiento cuál es, hermano? Amaos unos a otros, como yo os he amado. El que entra aquí, hermanos, el que entra aquí y se impacte no va a ser porque yo esté aquí predicando con grandes palabras, hermano, y grandes elocuencia, o tengamos ahí, hermano, un coro de 70. Porque a veces pensamos que la la iglesia buena, entendemos esta palabra buena, que la iglesia buena son las que tienen un coro de 70, son las que tienen ministerio de jóvenes, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, ministerio de niños, ministerio de evangelismo, ministerio, pero aún sigo peleado contigo después de 2 años. Aún no me he sentado contigo a pedirte perdón. Aún no me he sentado contigo a solucionar este problema. Aún no me he sentado contigo a decirte: lo siento, te quiero. O no he estado al lado de la cama de mi hermano que ha estado enfermo. Porque estaba tan ocupado con mi ministerio. Estaba tan ocupado repartiendo alimentos que no tuve tiempo para sentarme al lado de mi hermano, que llevaba enfermo 3 días en cama. ¿De qué sirve eso? Si no tengo amor, tímbalo que retiñe, metal que resuena, mucho ruido, pocas nueces. Así que el motor, hermanos, la forma de utilizar los dones espirituales es con amor. Es con amor. Y déjame que termine hoy, que termine ya con esto, porque esto lo quiero mencionar rápido. Yo puedo ser negligente con mis dones. Primero, no usando los dones que han sido dados. Pablo le dice a Timoteo: no descuida el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿De acuerdo? Entonces se nos exhorta que no descuidemos el don. ¿Te das cuenta? Yo puedo ser negligente si descuido el don. Y Pablo se lo advierte a Timoteo: no descuides el don, Timoteo. Preocúpate, ¿ves? Como buenos administradores. Preocúpate. Así que soy negligente cuando
no uso los dones que me han sido dados. Por lo cual te aconsejo que viva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ves? No solamente que no lo descuides, sino que lo avives. ¿Te das cuenta? Timoteo, te ha sido de este don, no lo descuides. No solamente no lo descuides, sino que lo avives, tío, que lo avives. A ver, medio tema. Tío, despierta, vamos, vamos, la sangre, vamos, aviva el don. Tenemos que preocuparnos. No podemos descuidarnos, tenemos que avivarlo. Claro, hermano, ¿cómo somos negligentes con los dones? Usando mal los dones que nos han sido dados. Cada uno según el don que ha recibido, ministro al otro, como buen administrador, esto ya lo hemos dicho. Podemos, hermanos, servir. Porque yo otra vez yo, y porque me toca a mí, o con amor. O para ser visto, o con amor. Con amor. Mira, somos negligentes intentando usar los dones que no nos han sido dados. ¿Qué pasó con el rey Usías? Quiso que quemar incienso. ¿Y qué pasó? Que le salió lepra. ¿Por qué? Porque no le había sido dado el quemar incienso. Eso era cosa de los sacerdotes. El Señor daba ministerio. Usías era ¿qué? Rey. ¿Qué es lo que no era? Sacerdote. Y da igual que sea rey. Aquí solamente queman incienso los sacerdotes. Y cuando el rey Usías se vino arriba, que eso es lo que dice el texto, cuando se enorgulleció, mira, ¿te das cuenta? Cuando se enorgulleció su corazón, ¿qué hizo? Que se le fue la pinza. Eso es lo que ocurre con el orgullo. Entonces seguramente él dijo, ¿cómo que yo no como incienso? ¿Cómo que yo no quemo incienso? Si yo soy el rey. Es como si yo le digo a Celia, ¿cómo que yo no canto, Celia? Si yo soy el pastor. El domingo que viene me pone ahí. El otro día ensayaron para el retiro y yo me ponía de vez en cuando ahí detrás. Digo, así no se dan cuenta, pero no hubo manera. Me miraban así como diciendo, no hubo manera. ¿Cómo que no? Hombre, claro que yo canto. Pero a ver, pastor, es que nosotros venimos aquí a alabar, no a asustar. Pero tú imagínate que yo, como soy el pastor, la presiono de tal manera que le digo, no, yo canto. Porque la Escritura dice que tiene que sujetar a vuestros pastores y obedecer a vuestros pastores. Amén, claro que dice eso la Escritura. Y eso es nuestra bendición. Pero lo que yo no puedo hacer es algo a lo que Dios no me ha llamado. Porque seguramente sea peor el resultado. Y estoy metiendo la pata hasta el fondo. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante porque muchos problemas y muchas movidas y mucha historia de las congregaciones por estar en lugares que no nos corresponden. Y para que el hermano no se sienta mal, lo hemos dejado. No, hermano, prefiero que te sientas mal a que la iglesia se dañe. Y a que el Señor te juzgue. Y este no es el lugar que Dios te ha llamado. Y da igual que sea rey. Incienso queman solo los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Lepra. Ni quemó incienso, ni pudo ya seguir como rey, porque tuvo que reinar ya su hijo junto con él. Porque claro, en aquellos tiempos con lepra, imagínate. Así que hacemos más daño siempre cuando estamos en un lugar que no nos corresponde y nos empecinamos en estar ahí. El resultado siempre es peor. Y por supuesto, no menosprecies el don, hermano. No menosprecies el don que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Llegamos al último. ¿Qué es esto entonces de los dones mejor? ¿Qué significa? ¿Por qué manda Pablo a los Corintios a procurar los mejores dones? Cuando en un versículo anterior, en el 11, escribe que el Espíritu Santo lo distribuye como Él quiere. Y esto ya lo hemos mencionado. Y claro, es como si el apóstol dijera,
Mira, el Espíritu Santo te ha dado este don, sería, pero tú buscas los mejores. ¿No sería eso un poco raro? Si el Espíritu Santo da como Él quiere, ¿no sería un poco contradecirse que Pablo dijera, el Espíritu Santo te ha dado este don, pero tú buscas los mejores? Porque el que te ha dado el Espíritu Santo no es el mejor. Pues entonces se ha equivocado. ¿No? Porque si es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿por qué no da todos los mejores? ¿O no? Claro. Si es para mi bendición, si es para el desarrollo de la iglesia, si es para la edificación de la iglesia, si es para la santificación de mi hermano, que me dé los mejores, que no me dé los peores. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿se equivoca el Espíritu Santo al dar dones inferiores? Esa pregunta de bien está. Porque si tú traes este don, pero buscas lo mejor, entonces te digo que equivocar. ¿Se equivoca el Espíritu Santo? ¿En la iglesia entonces me han edificado cuando se desarrollan esos dones peores? Claro, claro. Si hay dones mejores y dones peores, entonces vamos a hacer la lista de los mejores y de los peores estamos quietos. No, claro, no. ¿Quiénes juegan? Los mejores. Claro, muy bien, así es, Miguel. Cuando el entrenador hace la lista para el partido de fútbol, ¿a quién escoge? A los mejores. Tú no vas a ver a Messi sentado en el banquillo. Ni a Cristiano Ronaldo, que eran los mejores, tú no lo vas a ver, ¿no? En tu apogeo, ¿qué hacían? En la lista. ¿No? Tú no vas a ver a Michael Jordan, esa es mi época, sentado en el banquillo. El mejor jugador de baloncesto de la historia, ¿eh? Se acabó. No lo va a ver. Claro. Entonces, si hay dones mejores y peores, yo oraría al Señor, revélame a los hermanos de los peores, que esos van al banquillo. Claro. Claro. Aquí sirven solo los mejores. Claro. Y además es por amor a la iglesia. Entonces, ¿qué es esto? Cuando Pablo escribe desear con anhelo los dones más grandes, que es literal, usa el verbo griego zeloo, y eso significa luchar por conseguir algo, en el cual en este sentido tiene un contexto, tiene un sentido positivo. Así que Pablo está exhortando a los creyentes en Corinto a lograr la meta de recibir y desarrollar sus dones espirituales para la edificación de la comunidad cristiana. El significado del sustantivo celotes, de donde se deriva celote, da la idea de aquel que con gran deseo hace lo que es bueno. Así que está diciendo previamente Pablo, desear con todo nuestro corazón los dones espirituales. Desear esto porque esto es lo bueno. Eso es lo primero que está diciendo Pablo. Y tú y yo, hermanos, no debemos olvidar que Pablo está en esta carta también enseñando y va a tratar el uso del don de lengua. De hecho, en el capítulo 14, el capítulo 13, hermano, como un intermedio. El capítulo 12 no habla de los dones. El capítulo 13 dice que nos muestra un mejor camino. Si no tenemos más los dones, da igual. Y el capítulo 14 vuelve otra vez a los dones. 12, 13 y 14. Y en ese contexto, Pablo trata acerca de las lenguas. Si entra alguien por la puerta y lo ve aquí todo hablando en lengua, Pablo dice, ¿qué piensa la persona? Esto está versión andaluza, majara. Pero si entra alguien y hay lengua y interpretación, entonces ¿qué ocurre? Que todos somos edificados. Mira, Pablo dice, quiero que habléis lengua. Pero sobre todo, ¿qué? ¿Por qué? Porque si yo hablo en lengua pero no hay interpretación, ¿quién se edifica? Sí, claro que se edifica. Yo. Claro, claro. Nadie no, yo. Y el hablar en lengua, bueno, cuidado, ¿eh? Porque Pablo no está diciendo que no se habla en lengua. Dice, quiero que todos hablen en lengua. Pero sobre todo que profeticéis. Vale, entonces, cuando habla de dones mejores, ¿a qué se está refiriendo?
tanto en sí, sino la repercusión que tiene el don en la iglesia. Eso está refiriéndose Pablo. Si yo hablo en lengua y interpretación, toda la iglesia es edificada. Si yo enseño, toda la iglesia es edificada. Si yo profetizo, toda la iglesia es edificada. Si yo sirvo, toda la iglesia es edificada. Pero si yo hablo en lengua y interpretación, ¿el que se edifica quién? Yo. En ese sentido, ¿cuál es el don mejor? El que abarca a toda la iglesia. Eso está diciendo Pablo. Es dentro de ese contexto. ¿Veis? Los dones mejores, por lo tanto, hermanos, no se trata de este o de aquel don. Porque mira, 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? ¿Ves? Para edificación de la iglesia. Así que lo que Pablo está diciendo es procurar los dones con vivo deseo. Y con ese mismo deseo, con ese mismo vivo deseo que procuráis los dones, también edificar a la iglesia. Con esos dones, que son, hermanos, mayormente que otros para edificar a la iglesia. Arnoldo Canclini comenta, cualquier don es mejor cuando cumple con la función para la cual Dios lo ha concedido. Cualquier don es mejor cuando cumple con la función para la cual Dios lo ha concedido. Hermanos, que el Señor nos dé mucha sabiduría para descubrir nuestro don. Si no lo has descubierto todavía, que esto te lo digo como pastor, que tienes que hacerlo y ya va siendo hora. 2, que nos dé la humildad, hermanos, y el amor del cielo para desarrollarlo siempre con temor del Señor, para su gloria y con amor para mi hermano. Y 3, procuremos aquellos que son de mayor bendición a la iglesia en su conjunto. Y luego nos vamos sin esperar nada a cambio. Porque la gloria es para Él. Que el Señor nos bendiga.